existencia de la humanidad en orden a que la salvación de nuestro divino Salvador y de la Virgen no sea consumada, sigue actuando hoy. Y hemos llegado quizá a la época en la que Él tiene el mayor poder en toda la historia. Porque si bien con los paganos Él tenía un dominio del ser humano tan horrorosamente inclinado al pecado, no obstante el hombre se encontraba en la idolatría, adoraba demonios y todo lo que se quiera, pero con cierta ignorancia. Hoy la humanidad, ante el rechazo del Redentor que ya en nuestra historia ha venido, ha llegado ya hasta el extremo de conociendo que Jesucristo es el Mesías. Muchos seres humanos han querido consagrar sus vidas al demonio, conociendo quién es, con un conocimiento mucho más profundo y preciso del que jamás tuvo el mundo pagano en la antigüedad. Por tanto, hay un pecado gravísimo como nunca el que hoy se comete. Es un pecado, por una parte, de apostasía. Derrama su sangre un Dios redentor, pero el hombre no aprende. Al contrario, lo rechaza, no quiere su salvación, prefiere al demonio y acaba dándole culto a Satanás. Se atribuye a Chesterton, aquel famoso G.J. Chesterton, pensador inglés convertido al catolicismo, una frase muy luminosa. Decía que no se deja de creer en Dios para no creer en nada, sino para creer en cualquier cosa menos Él. Y lo mismo podemos aplicar a Jesucristo nuestro Señor. No se deja de creer en Jesucristo, no se deja de creer en su Virgen Madre, que es el medio más maravilloso que Dios nos ha facilitado para podernos salvar, el amor y la ternura locas de esa Madre. No se niega a Jesucristo, no se niega a la Virgen, para quedarse en un cierto estado de increencia en cualquier otra posibilidad. Al contrario, al rechazarlo a ella, al rechazarla a ella, acaban los hombres consagrando sus obras y sus pensamientos a los demonios. Muchos de ellos a través de la superstición. Esos son los horóscopos que se parecen tan inocentes, las cartas. ¿Sí? Todo eso hacia todos al infierno. Sino aquellos que explícita y conscientemente, ya conciencia por tanto, dan culto al demonio, y que son precisamente los seres que ahora mismo tienen el mayor poder sobre el mundo. Los que gobiernan este mundo, que inspirados por él nos quieren matar en masa, suscitando virus que ellos han preparado en laboratorios para exterminar la humanidad, o creando crisis económicas para que nos muramos de hambre, amenazándonos con un taranque a nivel cibernético que nos deje a oscuras e incomunicados durante este año, de forma que no podamos tener ningún acceso a bancos o a medios económicos o a lugares de compra, en orden a después establecernos el yugo de un régimen totalitario, mundial, esclavizante y satánico, en el cual se nos querrá obligar a dar culto al demonio, o sencillamente ser torturados por ellos y ser asesinados por ellos. Hacia ahí vamos en la locura de mundo que estamos viviendo.
Y no solamente estamos hablando, por una parte, de esta demencia satánica que estamos viendo en la élite satánica mundial que gobierna, sino que ahora tenemos personas en la Iglesia, en sus instancias de autoridad, en comunión con ese tipo de seres diabólicos. Tenemos personas en la Iglesia tomando el mando a nivel jerárquico de la misma, que quiere convertirla en plataforma de la promoción de la homosexualidad, y que ya lo viene haciendo hace unos 10 años. Tenemos personas dentro ahora mismo de la jerarquía de la Iglesia que no son la Iglesia porque han apostatado de Dios y no tienen comunión con Cristo, pero que ocupan esos lugares jerárquicos para promover lo que ellos adoran y aman, que es el demonio de la lujuria sodomítica. Es un demonio particular que tienta para perder y condenar. Como ven, por todos los frentes a nivel de mundo, a nivel de supersticiones, a nivel de Iglesia, en algunas de sus personas, en sus estructuras y puestos de mando, estamos siendo acosados por el demonio y cada vez nos apretarán más por todos sitios, de forma que neguemos nuestra fe y nos condenemos, subiéndonos con ellos al vagón del tren que lleva derechamente al infierno. Por eso hay que invocar a la Virgen más que nunca, confiarnos a ella más que nunca, porque más que nunca corren peligro nuestras almas. Cuanto que ha logrado el demonio tanto poder en la sociedad y en la Iglesia. Y hoy en día aspiramos más que nunca su protección y su ayuda en un mundo que se manifiesta tan peligroso. Y en ciertos círculos de la Iglesia, poseídos por el vicio de la sodomía, que ahora mismo están amenazando el ponernos a nosotros, los sacerdotes que nos esforzamos por vivir fieles a la fe, en el riesgo grave de que por falta de apoyo de la jerarquía en algunos casos, o en muchos y no en todos, la potestad civil, por razón del crimen de odio racial o de odio a las personas con tendencia homosexual, realidad calumniosa, podamos ir a la cárcel sin que nos pueda amparar ahora mismo muchas veces la jerarquía de la Iglesia, porque nos dirán sus líderes, esto es lo que promueven, usted no puede ir en contra de ellos, usted no tiene derecho a que en el orden civil nosotros respetemos su sacerdocio. Fíjense la situación tan grave, ya han amenazado al buen obispo Marco Elet, muy buen obispo francés. Una pareja de homosexuales se le presenta para que los bendiga, él se niega porque en conciencia no puede hacerlo, todo fruto del documento que ha salido, que lo han llamado personas del peso de un cardenal Sará, de un herético, lo han llamado satánico, etc. Personas de Iglesia, cardenales y obispos. Y este documento compromete de tal manera al obispo, al sacerdote, que ahora que ha hecho esa pareja, pues ha denunciado a este pobre obispo porque se ha negado a bendecirlos como pareja. Esto no tiene nombre a lo que estamos llegando. ¿Ve? No puertas, sino compuertas dentro del catolicismo para que él entre y haga estragos y más daños a través de una red de homosexualidad que existe dentro, un lobby homosexual dentro de la Iglesia con un poder inmenso ahora mismo, son los que dominan ahora mismo la Iglesia.
Y esto hace que el demonio tenga mucho más poder y libertad. Por eso cuando la Virgen aparece en Akita y habla de ese enfrentamiento de cardenales contra cardenales y obispos contra obispos, que es una frase literal del segundo fragmento del tercer secreto de Fátima. Esa frase es literal, por eso fue que el cardenal Ratzinger entonces, después Benedicto XVI, le dijo a Ito, al obispo, deténgase, no me diga nada más. Él sabía que Aito no conocía el tercer secreto y él lo conocía, y como vi esa frase tan literal como todo lo que expresaba, dijo no, aquí es Fátima. Y por tanto nos encontramos ante esta realidad de que obispos contra obispos, pero que los buenos serán perseguidos. Ya ven ustedes cómo están destituyendo obispos buenos porque enseñan la verdadera fe y no se atienen a la agenda homosexualista, a la agenda de la apostasía y del nuevo orden mundial al que se ha circunscrito la estructura ahora mismo de la Iglesia, a la ONU y a la Unión Europea con todas sus perversidades y todo su satanismo de fondo o de superficie. Por eso la Virgen nos habla de que esto iba a llegar y que si queremos ser fieles al Señor nos van a perseguir y que se van a burlar de nosotros los que la amemos a ella. Ya ella nos habló de todo esto. Incluso nos dijo en la Nazaret, Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. También nos habla de la abominación de la desolación. Curiosamente, he oído por lo menos 2 sacerdotes que han mencionado que la abominación de la desolación no es otra cosa, y uno de ellos es exorcista, que la homosexualidad que se ha infiltrado y está dominando ahora mismo con su poder la Iglesia. La tiene como una especie de jaque. No de mate porque las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero miren cómo está y qué favorece el episcopado alemán con todo el poder y la influencia que tiene. Y miren lo que se ha hecho en todos los sínodos y en el sínodo de la sinodalidad, sino escoger personas a favor de esta ideología satánica. Ante esta situación, como decía el cardenal Müller, en el sínodo de la sinodalidad no se ha hecho sino enaltecer la homosexualidad. Por tanto, veamos, ante esta situación, tenemos que cuidarnos mucho, ser muy prudentes y necesitamos una especial protección de la Virgen, no solo nosotros los sacerdotes u obispos que quieran vivir la verdad, sino los fieles para que no sean engañados ni confundidos, para que puedan escapar de esta fuerza demoníaca que se ha infiltrado dentro de la Iglesia y que tiene un poder jerárquico ahora mismo inmenso. Por eso es la madre ideal, es una madre que va más allá de nuestras aspiraciones, también por esto. Porque en el peor de los momentos, cuando más parece el demonio tener el dominio de la Iglesia, tener a la Iglesia en cierto sentido bajo su control, al menos en grandes círculos, amplios círculos de la misma, por supuesto no en África, donde los obispos son unos campeones de la fe, que han sabido rechazar un documento que, como he dicho, ha sido calificado de satánico, de herético, de homosexualista, y muchos otros epítetos que prefiero ya recortar para no alargarme, porque ha sido reconocido como una abominación de documento que en el fondo, usando palabras y manipulaciones, lo único que quiere es obligarnos a que bendigamos a las parejas homosexuales. Eso es lo que en el fondo se quiere, para mayor desvergüenza y descaro de los que promueven esta agenda sodomítica dentro de la Iglesia, tan satánica como asquerosa. ¿Ven? Por tanto, necesitamos del auxilio de la Virgen ahora más que nunca, que ella nos asista, nos proteja, nos cuide, que obre de manera extraordinaria en tiempos tan extraordinarios y busquemos nosotros con la gracia de Dios alejarnos de todo pecado en lo que está de nuestra parte. Y si precisamente porque el demonio ha logrado tanta influencia en nuestra sociedad y en la Iglesia,
Y por tanto el tesoro de la Iglesia el tesoro de gracias de la Iglesia se ha visto disminuido, como dicen los mismos exorcistas. Antes, cuando había más santidad en la Iglesia y cuando se promovían los verdaderos valores, la Iglesia era más robusta. Tenían el tesoro de sus gracias muchos más dones que dar a los fieles, o en los cuales podían los fieles sentirse respaldados. Ahora sucede que los exorcistas, como el exorcismo es un sacramental y depende en su poder de la riqueza del tesoro en gracias de la Iglesia que se acumula por la santidad de sus fieles, y sucede que en la Iglesia se está promoviendo el sacrilegio como nunca, la homosexualidad como nunca, la apostasía como nunca. Se ha debilitado ese tesoro de gracias de la Iglesia. Y por tanto ese tesoro de gracias de la Iglesia no está respaldando a los exorcistas para poder expulsar los demonios, porque ha ganado demasiada entrada el demonio dentro. Y en consecuencia, estamos ahora ante unos exorcistas que nos están diciendo en todo el mundo que lo que antes podían ellos expulsar de demonios en eso de una semana, 2 semanas, a veces como mucho un mes, ha desaparecido. Ahora a veces las sesiones de exorcismo son interminables y las personas no se liberan de los demonios. Miren si la crisis en la que estamos es grande. Véanlo a través de los exorcistas. Por eso mismo necesitamos más que nunca el acudir a la Virgen, el abandonarnos en ella, el amarla cada día más con mayor tesón, huir del pecado, y si tenemos la fragilidad de caer, levantarnos cuanto antes y saber que ella siempre nos espera con su corazón misericordioso abierto al perdón y todo él capaz de abrirnos las entrañas misericordiosísimas del corazón de Cristo. Aunque ahora puedan facilitarse más las caídas porque estamos en tiempos más peligrosos de mayor influencia del demonio, no significa que la Virgen va a dejar de asistirnos de forma más extraordinaria aún para salvarnos, porque es Madre, si sabemos buscarla con todo el corazón. Por eso debemos inspirarnos en ese amor infalible de la más madre de las madres, que es la Virgen, para buscar en ella nuestro consuelo, nuestro auxilio, nuestro remedio, nuestra sanación, nuestra purificación, nuestra conversión. No importa la situación en la que hayamos caído, no importa la fragilidad que hayamos tenido por la cual hayamos ofendido al Señor de manera quizá grave. Ella siempre puede infinitamente más en nosotros, si nosotros sabemos en ella confiar. Nuestro divino Salvador dijo a Santa Catarina de Siena que el pecado contra el Espíritu Santo era la desesperación, y que era un gravísimo pecado porque ponía al pecador en un estado de incredulidad en lo que respecta a que la misericordia de Dios es infinitamente más grande que su pecado. Y al rechazar esa verdad, el pecador entra en ese estado de endurecimiento y se condena. Por eso hay que acudir a la Virgen con absoluta confianza, porque ella es nuestra garantía infalible de la mayor misericordia que Dios jamás pueda ofrecer. No desesperemos nunca, sea como está la Iglesia, sea como está el mundo, sea las fragilidades propias, porque ella siempre luchará con toda su fuerza materna para salvarnos, aunque nos cueste purificarnos siempre el salir del pecado. Ahora, en los últimos momentos que me quedan, amados radioyentes, quiero hacer un llamado a todos a que nos sigan ayudando para que podamos mantener esta radio humilde en su alcance. Solo llegamos a un puñado de personas, pero personas
que quieren oír estas verdades, que quieren seguir siendo confirmadas en la fe y que quieren con nosotros disfrutar de esta fe maravillosa. Por eso ayúdennos para que podamos seguir al aire. Necesitamos sus donativos. Estamos económicamente en graves aprietos. Por favor, el WhatsApp al que pueden llamar es el 317-646-0963 para reportar la donación. 317-646-0963, porque estamos en gran necesidad de su auxilio. Nada más les doy mi bendición para culminar este su programa de esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda con toda su omnipotencia en y a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, y les guarde a todos seguros en la verdadera fe, sin contaminación ninguna. Bajo y protección infalibles de San José.